El 28 de noviembre del año 2012, una joven de 26 años, chef apasionada por la fotografía, desaparece de forma misteriosa tras ser vista descalza hablando con la policía frente al icónico Hotel Empress. Su camioneta roja permanece intacta en un estacionamiento, con casi todas sus pertenencias: pasaporte, cámara, ropa, almohada y libros. ¿Qué le pasó a Emma Filipov? Hoy recorremos cada ángulo de este caso, sin huecos, con rigor y humanidad. Antes de hablar de desapariciones, búsquedas o hipótesis, hay que hablar de personas, porque nadie desaparece del todo si conocemos su historia. Emma Filipov no es solo una mujer desaparecida, era una persona que dejó huella en quienes la conocieron. Y este capítulo es sobre ella, antes de que se convirtiera en un caso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen, que una desaparición. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Emma nació el día 6 de enero de 1986, en la pequeña ciudad de Perth, en Canadá. Perth era un lugar tranquilo, rodeado de lagos y bosques. Emma creció allí, en una familia que se rompería con el tiempo. Sus padres, Sally y James, se separaron cuando ella era una niña. Sally se quedó con la custodia principal y durante muchos años Emma y su madre mantuvieron una relación fuerte, pero con el tiempo también fue tensa y llena de malentendidos. Desde pequeña, Emma fue una persona profundamente sensible, con una conexión casi poética con el mundo. Le gustaba escribir, dibujar y fotografiar. Las palabras no eran solo herramientas de comunicación, eran refugios. Sus diarios hallados, después de su desaparición, muestran a una mujer que pensaba en espiral, que se analizaba, se cuestionaba y a menudo se sentía desconectada de su entorno. Emma era también una buscadora de experiencias. Estudió artes culinarias y fotografía. En su adolescencia viajó sola a China para enseñar inglés a los niños. Una experiencia que marcó su independencia. Trabajó como chef, como barista, como ayudante en hostales y siempre estaba en movimiento. Pero este movimiento no siempre venía de la ambición. Muchas veces venía del deseo de escapar, de un lugar, de una emoción, incluso de sí misma. En el año 2011, con 25 años, Emma dejó Ontario y se instaló en Victoria, Columbia Británica. Victoria era una ciudad costera, perfecta para espíritus solitarios. Y Emma encajaba allí, o al menos eso parecía. Comenzó a trabajar como chef en un restaurante muy popular, ubicado en el puerto. Allí era apreciada, era trabajadora, callada y amable. Pero cuando el restaurante cerró por el invierno, Emma no buscó otro empleo ni regresó a Ontario, como había mencionado en el pasado. Se quedó sin trabajo y sin rumbo fijo. Desde febrero del año 2012, Emma había comenzado a alternar entre estancias, en casas de amigos, en hostales baratos y en el refugio para mujeres Sandy Merriman House. Y este es un punto clave. Emma no era indigente, tenía acceso a dinero, a un vehículo, incluso a tarjetas de crédito. Pero por razones que nadie termina de entender completamente, ella eligió vivir en este tipo de situación precaria e itinerante. Las trabajadoras del refugio la describieron como educada, silenciosa e introspectiva, pero también observaron comportamientos inusuales. Emma a veces entregaba sus pertenencias como si no las necesitara más,
Movía muebles porque decía que le hablaban y se mostraba muy preocupada por ser observada o perseguida. Sus diarios, más tarde revisados por su madre, contenían pensamientos oscuros, poéticos y muchas veces confusos. Había escritos que hablaban de suicidio, otros de amor, de conexión con la naturaleza, de vivir sin tecnología, de desconectar del mundo moderno. Emma parecía debatirse entre una vida mística y una realidad que la sobrepasaba. En varias llamadas telefónicas a su madre durante esos meses, Emma mostraba una combinación de necesidad, de ayuda y distancia. Le pedía que fuera a buscarla y luego la llamaba de nuevo para decirle que no, que estaba bien, que no viniera. Estas llamadas se volvieron cada vez más frecuentes y cada vez más desesperadas, aunque nunca eran directas. Nunca decía «me está pasando esto» o «tengo miedo a esto». Solo dejaba frases inquietantes, como «no sé cómo mirarte a la cara» o «quiero hablar pero no puedo». También empezó a mostrar una fuerte desconfianza hacia los dispositivos electrónicos. Solía apagar su teléfono durante días. Tomaba fotos con su cámara digital, pero muchas de esas imágenes eran árboles, otras eran del cielo, de sombras, como si intentara capturar algo que no se podía nombrar. Emma no consumía drogas, no bebía alcohol y nunca había sido diagnosticada formalmente con una enfermedad mental. Pero quienes la conocían empezaban a notar que algo se estaba quebrando en su interior. La relación con su madre era compleja. Sally era una mujer activa, que había dedicado su vida desde la desaparición de su hija a buscar respuestas. Pero antes de eso había distancia. Emma no había querido que su madre supiera que vivía en un refugio, ni que no tenía trabajo. La verdad es que al parecer Emma sentía vergüenza, como si estuviera decepcionando a quienes la amaban. Durante el otoño del año 2012, Emma estaba en un punto crítico. En el papel era una joven de 26 años, talentosa, con educación y sin problemas legales. Pero en la realidad era una mujer en crisis, emocional, mental y posiblemente espiritual. Desconfiaba de su entorno, de su madre, incluso de sí misma. Y en el centro de todo esto, seguía manteniendo una rutina superficial. Escribía, tomaba fotos, caminaba sola por la ciudad, pasaba horas en el puerto o en el bosque, como si intentara sostener una vida que ya no podía sostenerse. La última semana de Emma no fue una semana cualquiera, fue una cuenta regresiva, y aunque nadie lo sabía en ese momento, cada uno de sus movimientos parecía una pieza de un rompecabezas inquietante, una sucesión de señales confusas, actos contradictorios y decisiones que parecían esconder algo más profundo, una lucha invisible, tal vez contra el mundo o tal vez contra ella misma. A finales de noviembre del año 2012, Emma llevaba ya varios meses viviendo en Victoria, en la Columbia Británica, lejos de su ciudad natal. Su entorno inmediato ya notaba en ella comportamientos que no se alineaban con su historia previa, como una joven educada, sensible, amante del arte. Pero en esos últimos días todo se aceleró. El día 21 de noviembre, una semana antes de desaparecer, Emma había contratado un servicio de grúa para trasladar su vehículo desde un área remota de Souk, una zona boscosa a unos 40 kilómetros de Victoria, hasta el estacionamiento del hotel Chateau Victoria. Pero lo interesante en esto es que nadie sabe con certeza por qué estaba el vehículo en Souk. Algunos creen que Emma se estaba quedando allí temporalmente, quizás intentando alejarse de la ciudad. Otros piensan que simplemente quería dejar el coche en un lugar más accesible. Lo que está claro es que esto fue deliberado. Ella misma organizó y pagó el traslado. Su coche estaba lleno de objetos personales, ropa, libros, un pasaporte e incluso algunos diarios. Este hecho, aunque aparentemente menor, se convirtió
en una de las piezas más desconcertantes del caso. Si estaba pensando en irse, ¿por qué dejó todo atrás? Entre el 21 y el 27 de noviembre, sus comportamientos extraños se multiplicaron. Un ejemplo claro ocurrió en el IMCA de Victoria, una especie de gimnasio del que Emma era miembro, y lo visitaba frecuentemente para ducharse, usar el ordenador o simplemente descansar. Pero ese día fue diferente. Entró y salió repetidamente durante largos minutos, mirando a su alrededor, con nerviosismo, como si estuviera siendo seguida por alguien. Esa actitud no era normal en ella. Al mismo tiempo, se registraron varias llamadas entre Emma y su madre. Estas conversaciones eran confusas, circulares y emocionalmente inestables. Emma pedía ayuda, pero cuando Sally respondía que iría a buscarla, Emma cambiaba de tono. Decía que no hacía falta, que ya estaba bien. Este patrón se repitió en varias ocasiones, y en una de sus últimas llamadas, Emma lloraba y decía que no sabía cómo enfrentarse a su madre si la vería. Sally le preguntó: ¿estás en peligro? Y Emma la contestó: no, pero no puedo hablar ahora. Estas contradicciones se volvieron el telón de fondo de su comportamiento en la semana previa. Emma parecía estar luchando entre dos decisiones: o desaparecer voluntariamente y cortar con todo, o pedir ayuda de verdad. Pero no daba el paso en ninguna de las dos direcciones. El 27 de noviembre, un día antes de desaparecer, Emma fue vista caminando por el centro de Victoria. La reconocieron en varias cámaras de seguridad, pero lo que llamaba la atención era su aspecto: delgada, abrigada con varias capas de ropa y moviéndose de forma errática. Entró en una tienda y compró una tarjeta de prepago para el teléfono por $200. Luego caminó hasta una estación de taxi y pidió uno para ir al aeropuerto. El taxista, que fue interrogado por la policía, explicó que Emma hablaba poco, que parecía nerviosa, que cuando el taxista le informó de cuánto le costaría el viaje, aproximadamente $60 canadienses, ella pidió que se detuviera. Le dijo que no iría al aeropuerto y después de todo se bajó del coche. Ese día también volvió al refugio de Sandy Merriman House. Entró y habló brevemente con el personal. Parecía inquieta, pero no expresó ni miedo ni pidió ayuda. Salió alrededor de las 6 de la tarde y no volvió nunca más. Eso fue su última semana, un bucle de pasos hacia algo que nunca llegó a concretarse. La noche del 28 de noviembre del año 2012, Emma caminaba sola por la ciudad. Su apariencia delgada, con múltiples capas de ropa y sin rumbo aparente, y con algo más difícil de describir: una mirada inquietante, como si supiera que algo la estaba persiguiendo. Los últimos movimientos de Emma esa noche quedaron registrados, gracias a las cámaras de seguridad, a testimonios de ciudadanos y a una llamada crucial al 911. La cronología comienza alrededor de las 4:30 de la tarde. Emma fue vista afuera del refugio Sandy Merriman House, donde se había hospedado esporádicamente en el último año. Esa tarde volvió al refugio, pero no se quedó. No pidió cama. Salió sola, caminando en dirección al centro de Victoria. Algunos testigos dijeron que parecía desorientada, mientras que otros la vieron caminando con pasos rápidos, casi como si huyera. A las 7 de la tarde se la vio dentro del hotel Chateau Victoria, en el que había dejado estacionado su coche una semana antes. Una cámara de seguridad en el vestíbulo del hotel captó una secuencia crucial. Emma entrando al hotel, descalza, con la ropa mojada, nerviosa y casi sin levantar la cabeza. Minutos antes de entrar en el hotel, un testigo clave entra en escena: Dennis White, un desconocido para Emma. Este la había visto fuera del hotel, sola,
visiblemente angustiada y creyó que necesitaba ayuda. Él mismo describió a Emma cómo se comportaba, como si estuviera escapando de alguien, que parecía aterrorizada, no físicamente herida, pero en estado de pánico. Se acercó a hablar con ella y la ofreció asistencia. Le preguntó si necesitaba llamar a alguien y Emma le dijo que no. Pero algo le preocupó tanto que Denise decidió llamar al 911. La llamada se realizó a las 7:17. En ella, Denise explicó que había una mujer en estado alterado, desorientada, tal vez con problemas mentales, y que parecía necesitar ayuda. La describió como delgada, cabello claro, empapada por la lluvia y asustada. Pero también dijo que no parecía violenta ni agresiva, pero sí extremadamente nerviosa, como si pensara que alguien estaba persiguiéndola. A las 7:30, 2 agentes de la policía de Victoria se presentaron en el lugar y encontraron a Emma exactamente donde Denise la había descrito, en la acera frente al Chateau Victoria, de pie, sola y visiblemente molesta. Los oficiales hablaron con ella durante casi 45 minutos. Según sus propios reportes, ella no mostraba signos evidentes de estar bajo el efecto de drogas o alcohol. No había cometido ningún delito y no parecía representar una amenaza ni para sí misma ni para otros. Les dijo que no necesitaba ayuda, que solo estaba esperando a una amiga que nunca llegó. No les dio un nombre ni una dirección, pero hablaba de forma coherente aunque evasiva. Después de que los agentes se marcharan, alrededor de las 8 de la tarde, Emma desapareció para siempre. No volvió al refugio, no volvió a su vehículo, no contactó con ningún amigo, tampoco intentó llamar a su madre. Y ni una cámara más la captó esa noche. Uno de los detalles más inquietantes de esa noche fue la proximidad entre los hechos y la llegada de su madre. Sally había decidido finalmente volar a Victoria esa misma tarde. Tomó un vuelo y llegó aproximadamente a las 11 de la noche de ese día 28. Al aterrizar, encendió su teléfono y encontró un mensaje de voz de la policía. Le avisaban de que habían tenido un encuentro con Emma esa noche. Ese mensaje, grabado tan solo unas horas antes, fue lo más cerca que Sally estuvo de reencontrarse con su hija. Emma estaba en Victoria, Sally también. La diferencia fue de apenas 3 horas. 3 horas en las que algo, nadie sabe qué, ocurrió. ¿Dónde fue Emma tras la conversación con la policía? ¿Quién era esa amiga a la que supuestamente esperaba? ¿Por qué no volvió a su vehículo que contenía todas sus pertenencias, su dinero, su pasaporte e incluso su teléfono? ¿Y por qué la policía no insistió más? La mañana del 29 de noviembre, la policía de Victoria comenzó oficialmente la investigación. Pero según muchos críticos, incluso la propia familia de Emma, la respuesta fue lenta, desorganizada y sin la urgencia que el caso requería. Emma no fue catalogada inmediatamente como persona de riesgo. Al principio se pensó que por su edad y su estilo de vida alternativo, probablemente se había ido de forma voluntaria. Pero la familia sabía que eso no encajaba. Su vehículo seguía estacionado en el hotel, intacto, con todos los objetos personales dentro. Nadie que planea empezar una nueva vida deja todo eso atrás. La policía revisó el coche. No había signos de forcejeo, no había sangre, no había huellas sospechosas. Meses después de la desaparición, Sally colocaba carteles con la foto de Emma por toda la ciudad. En uno de esos momentos, un hombre que entraba en la tienda y vio el cartel dijo en voz alta: «Oh, esa chica, ¿no la han encontrado todavía?» Sabes, ella no quiere ser encontrada. Y luego se fue. El dependiente de la tienda alarmado se lo comentó a Sally, que salió corriendo a seguirlo y le pidió su nombre. Él se negó. Al parecer, según Sally, se mostraba nervioso y evasivo.
pero gracias a una cámara de seguridad, la policía pudo identificarlo. Se trataba de Julián Blanchard, un antiguo conocido de Emma. Habían trabajado juntos años antes en un restaurante, aunque nunca fueron pareja. Julián aceptó hablar con la policía. Dijo que no sabía dónde estaba Emma, que no la había visto desde hacía meses, que su comentario había sido simplemente una broma estúpida. La policía nunca encontró pruebas para poderlo implicar, pero muchos, incluida Sally, creen que él sabía algo más y que esto no fue investigado a fondo. Durante los primeros meses, la policía realizó búsquedas en bosques, parques, incluso con perros rastreadores. También contactaron con hospitales, refugios y servicios sociales. Revisaron movimientos de cuentas bancarias, pero no hubo actividad desde la noche del 28 de noviembre. Se analizaron las imágenes de cámaras de seguridad en terminales de autobuses, ferries y aeropuertos, pero nada, ninguna señal de Emma. Se habló con trabajadores del refugio, del hotel, con los empleados de tiendas cercanas, pero nadie la había vuelto a ver. En el año 2014, 2 años después de su desaparición, la policía incluyó a Emma en la base de datos de personas desaparecidas. Ofrecieron recompensas, pero nada cambió. La última línea de investigación que ha surgido con los años es más social que criminal. Que alguien sabe algo pero que no habla. Hay quienes creen que Emma pudo haber sido recogida por alguien que ella conocía y que por miedo, negligencia o vergüenza, esa persona nunca dijo la verdad. Este tipo de desapariciones, sin cuerpo, sin pruebas y sin testigos, son las más difíciles de resolver. Se convierten en laberintos de posibilidades y se alimentan de cada año que pasa sin respuestas. La desaparición de Emma no tiene una teoría que explique todo. Ninguna encaja sin dejar cabos sueltos. Todas tienen elementos inquietantes, pero todas también fallan en un punto crítico. Ninguna puede explicar cómo una persona puede desvanecerse en medio de una ciudad, bajo vigilancia policial, dejando todas sus pertenencias atrás, sin dejar ni una sola pista concreta. Las investigaciones continúan abiertas. Las teorías se siguen debatiendo, pero al día de hoy, 12 años después, lo único que permanece es el misterio y una familia rota, aún esperando que alguien diga algo o que Emma, si puede, regrese. Emma no solo desapareció, se desvaneció entre gestos que no supimos entender y señales que nunca nadie supo traducir. Su historia no solo es un misterio, es también un recordatorio de lo frágil que puede ser la mente. La salud mental no siempre grita, a veces apenas susurra, y si no escuchamos, alguien puede perderse, como Emma. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.